Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar a dar raquio dorsal y el tórax. Eh, bueno, antes que nada, bueno, recordar un poquito, antes de dar perfil óseo, importancia que tiene el tórax, no solamente el raquitorácico, sino recuerden que las vértebras dorsales se articulan con las costillas. Y lo que genera el tórax es ese compartimento que aloja a vísceras importantísimas como son el corazón, como son los pulmones, y también a grandes vasos. ¿Cuáles vasos conocen? ¿Qué grandes vasos conocen? Y que sobre todo esos grandes vasos penetran en un músculo que es importantísimo la respiración, que es el diafragma. Ahora después igualmente lo vamos a ver. ¿Qué grandes vasos tenemos ahí? Bien, la aorta y la vena cava, ¿sí? También recuerden después cuando vamos a ver el diafragma, que también hay un orificio por donde pasa algo del sistema digestivo que es el esófago, muy bien. Y a su vez, estas grandes estructuras que son los vasos y el esófago van a estar acompañados también por pasajes de nervios por esos orificios que brinda el diafragma, que bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, para comenzar, el raquis torácico está compuesto por 12 vértebras dorsales y 12 costillas. También, chicos, vamos a dar no solamente el perfil óseo de las vértebras dorsales, sino también de las costillas y del esternón, y con sus, por supuesto, con sus medios de unión. Bueno, bien, otra de las cosas, eh, como para mencionar a modo introductorio, es que el raquis dorsal, su rango de movimiento sería mayor si no tendría las articulaciones costales. Limita un poquito. Bueno, y como dice ahí, dice el raquis torácico es más móvil en el sentido de la rotación que en el raquis lumbar. ¿Recuerdan cuánto eran los grados de rotación en el raquis lumbar? Muy bien, 5 grados a cada lado. ¿Y por dónde pasaba el centro de rotación, el eje, perdón, de la rotación en la... Bueno, muy bien, muy bien. Si van a responder así de rápido antes que yo termine el examen, muy bien. Bien, pasa entonces en la base de las apófisis espinosas. Muy bien. Acá van a ver que va a cambiar. El centro va a estar situado bien en el centro del cuerpo de las dorsales. Después lo vamos a ver igual. Bien. Chicos, para comenzar, las vértebras dorsales eh, está compuesta por un cuerpo. Fíjense que el diámetro transversal es casi igual al diámetro anteroposterior. ¿Qué pasaba a las lumbares con el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior? Transversalmente era más, tenía un diámetro mayor, digamos. Muy bien. Acá, chicos, el cuerpo va a presentar una particularidad que son las carillas costales. ¿Sí? Va a decir, en la meseta superior y en la meseta inferior, en la parte sería posterior superior y posterior inferior del cuerpo va a presentar dos carillas ovales para la inserción de ¿quién? De las, ¿para mí? Gracias. No, no, no. Bien, para la inserción de las costillas. Salvo que ya van a ver en la vértebra torácica número 12. ¿Sí? Va a presentar una sola carilla. Lo mismo que la primera dorsal. Se van a articular con solo una costilla. Bien, otra de las particularidades es que las apófisis transversas también van a poseer una carilla articular también para la costilla. ¿Sí? La parte del tubérculo costal, el tubérculo costal, que ya lo vamos a ver también en el perfil óseo de la costilla, presenta una carilla para articularse con la apófisis transversa, la cual después también vamos a ver, la vértebra número 11 y la número 12 no tienen esa carilla articular en la transversa, porque no se articulan con las dos costillas últimas que se llaman costillas flotantes. Muy bien. Fíjense, a diferencia de las lumbares, que las apófisis espinosas eran como más cuadrilateral, acá es más larga y en sentido oblicuo hacia abajo, siempre unituberculosa, porque cuando después van a ver algunas de las características de las vértebras cervicales que son bituberculosas, ¿sí?
Después, las láminas, fíjense que van a ser mucho más verticales. Bueno, un pedículo que donde según el pedículo y las láminas van a nacer las apófisis articulares. Las apófisis articulares superior de la vértebra dorsal van a mirar hacia atrás, hacia afuera y un poco hacia arriba. Las apófisis articulares inferiores van a hacer todo lo contrario, es decir, van a mirar hacia dónde. Hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro. ¿Qué pasa con la última vértebra dorsal? Recuerden que ya dijimos que tenía una sola carilla articular en el cuerpo y no tenía esa carilla articular en la apófisis transversa. Ahora, la última vértebra dorsal, es decir, la duodécima, se va a articular con la primera lumbar. Entonces, las carillas articulares inferiores de la duodécima vértebra dorsal, tengo que pensar hacia dónde miran. Para eso tengo que saber que hacia dónde miran las carillas articulares superiores de quién. Del L1. Bien, ¿y hacia dónde miran las carillas articulares superiores del L1? Hacia adentro y hacia atrás. Entonces, la carilla articular inferior de D12 va a mirar hacia afuera y hacia adelante. ¿Está? Bueno, creo que no me quedó nada acá. Después las descripciones, chicos, de cada uno, obviamente, para los prácticos, para los parciales, lo estudian bien, ¿sí? Bien, ahí tienen esas características que recién mencionábamos de la vértebra número 12, la vértebra torácica, tienen un ratito ahí les doy para copiar, o si quieren sacar algo de ahí. Acá es donde se forma lo que se llama la charnela lumbodorsal o dorso lumbar, chicos, que es una transición entre el raquis dorsal y el raquis lumbar. Ahí está lo que decíamos, que las carillas articulares inferiores de la vértebra dorsal se deben corresponder con las carillas superiores de la primera vértebra lumbar. Y ahí tienen la dirección. La primera imagen es una imagen sacada de Kaplanchi y la otra imagen es una del Netter. Recuerden que a mí me gusta mucho sacar imágenes del Netter. Muy rico. Seguimos. Fíjense en la del Netter. Miren, si ustedes se ponen a ver, Kaplanchi agrega, que eso estaría mal o estaría bien. A ver. Fíjense que Kaplanchi acá la transversa. A ver si anda esto. Ahí está. Bueno, no se ve acá, pero Kaplanchi, fíjense, ¿qué hace la transversa ahí? Agrega como una carilla costal que no debería estar. Y fíjense que en el Netter no está. En el Netter no figura esa carilla. ¿Sí? Yo le dije que tenía o no tenía carilla en la transversa. ¿Eh? Que no. Muy bien. Siempre muevo el mouse y hago cagada. ¿A dónde? Ahí hice clic y no me deja. Bueno, ya vamos a seguir. Bien, seguimos. El perfil óseo en el esternón. Bueno, acá tengo un pedazo de esternón que no se ve mucho. El esternón está compuesto por tres partes, chicos. Tiene un manubrio, un cuerpo y un apéndice sifoides. Si ustedes miran en la imagen ahí arriba, se lo voy a mostrar un poquito más claro, un poquito más grande, los bordes laterales están compuestos por esas carillas, que esas carillas que son, bien, son lo que se llaman las escotaduras articulares. ¿Cuántas son? 7. Muy bien, para los primeros 7 cartílagos costales. Y en el medio de esas
escotaduras articulares, están los que se llaman las escotaduras no articulares, que son los espacios entre cada una de esas escotaduras. Bien. Manubrio, cuerpo y el apéndice cifoide, que a veces puede ser penetrado por un orificio. Bien, ahí tienen, en el orden de la... Recuerden que el manubrio external también tiene una carilla articular, ¿para quién? Bien, para la clavícula. Esa es otra de las cosas que me olvidé decirle, chicos. Todo lo que tiene que ver la región dorsal también está unida a todo lo que tiene que ver con la cintura escapular, es decir, con el miembro superior. Entonces, los movimientos del miembro superior también van a estar un poco influenciados por ese movimiento costal y dorsal. Bien, con respecto a las costillas, bien, a ver acá. Medio artrósica esta costilla me parece, pero ¿qué creen que es? Más bien una costilla superior o inferior. Superior, muy bien. Se ve que buena anatomía. Bien, chicos, está compuesta básicamente, fíjense, por una extremidad posterior, una extremidad anterior y un cuerpo. Lo que ven ahí, que es la parte del tubérculo, el cuello y la cabeza, ¿qué sería? La parte, la extremidad, el extremo posterior o el extremo anterior. Muy bien, el extremo posterior, que es el que va a articular con básicamente con las vértebras dorsales. Fíjense que está compuesto por una cabeza. La cabeza tiene dos carillas articulares para articularse con dos vértebras dorsales, ¿sí? Es decir, ¿con quién? Es decir, se va a articular con la carilla de la meseta inferior de la vértebra suprayacente y con la carilla de la meseta superior de la vértebra subyacente. Y ahí, si ustedes ven, a la altura del tubérculo, también va a poseer una carilla articular para articularse con qué parte de la vértebra. Bien, con la apófisis transversa. Muy bien. Bien, vamos a comenzar con situación articular. La costa vertebral, es decir, la unión de esta cabeza costal, bueno, como olvidé decirle que la cabeza de la costilla, esas dos superficies articulares que tiene, está dividida por una cresta. Entonces, fíjense que esa cabeza de la costilla se va a articular con lo que les decía recién. Fíjense que las carillas articulares es la figura, la de arriba. Fíjense que tiene esa carillita, la vértebra dorsal de la vértebra superior en la meseta inferior, y esa carilla articular en la meseta superior de la vértebra subyacente, para articularse con las carillas de la costilla. Y en el medio, eso que ustedes ven, es un ligamento interóseo, el número 8. ¿Lo llegan a ver? ¿No? ¿De ahí no? Bueno, después en el Power lo bajan y lo miran. Ese número 8 es un ligamento interóseo que va a dividir como la articulación en dos partes. ¿Sí? Entonces, por eso se considera que es una doble artrodia. ¿Sí? No es una artrodia simple, sino una doble artrodia. A su vez también va a estar compuesto por una cápsula y un ligamento radiado. Ese ligamento radiado va a tener tres haces. Va a haber una superior que va a ir a la vértebra de arriba, una inferior que va a ir a la vértebra de abajo y una medio que va a ir a insertarse en el disco. Esto después, cuando veamos ahí también a nivel del esternón y los cartílagos costales, también hay como una analogía, bastante parecido la composición de los ligamentos a nivel de la articulación condroesternal, porque también hay ligamentos radiados, pero hay un ligamento radiado anterior y un ligamento radiado posterior. Bueno, acá con respecto a la articulación costotransversa, esto es una artrodia simple porque solamente tiene una carilla, tanto la costilla como la apófisis transversa, entonces esto es una artrodia simple. Y acá, ustedes miren, acá les voy a corregir, no sé si a corregir o aclararles los tipos de ligamento. Fíjense, hay un ligamento interóseo y un ligamento posterior. Presten la atención al ligamento costotransverso superior y al inferior. El costotransverso superior nace desde la transversa que está por encima de la costilla con la que va a unir. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Es decir, el ligamento costotransverso superior va a unir, por ejemplo, a la transversa de D7
llamémosle, o vamos un poquito más arriba, de D6, la transversa de D6, con la costilla número 7, no con la 6, con la sexta, con la séptima, ¿sí? Con la costilla que está por debajo. Y el ligamento costotransverso inferior, fíjense que ahí dice, va desde el borde inferior, que sería el número 8 que está ahí también. Dice, va del borde inferior de la costilla y se dirige hacia el vértice de la apófisis transversa situada por debajo. No es situada por debajo, es la misma transversa, ¿sí? Sería la transversa que está por detrás. ¿Se entendió eso o no? Es decir, el ligamento costotransverso inferior no es que va desde la sexta costilla a la transversa número 7, no. Va desde la sexta costilla a la sexta transversa. Repasen esto, chicos, de medio de unión en anatomía. Por eso lo paso así medio rápido nomás. Y acá está lo que le decía, y acá tienen que prestar atención, porque fíjense que la articulación condroesternal es una artrodia, pero sin embargo, la articulación condrocostal, es decir, la condrocostal, la que une la costilla con el cartílago, es una sincondrosis, mientras que la condroesternal, es decir, la que une el cartílago costal con el esternón, es una artrodia. Bien, fíjense que la costilla, en el extremo anterior, ¿se acuerdan que tenía un extremo posterior y un extremo anterior? Va a formar como un cono hueco para la inserción de ese cartílago costal. Mientras que la articulación condroesternal va a tener por parte del esternón, dicen, fíjense, dos carillas planas, que esa figura ahí que se ve la primera con el número 2, una superior y otra inferior, que forman un ángulo diedro para la inserción del cartílago costal en su parte más interna. Ahora después, cuando vemos lo que es artrocinemática, vamos a ver cómo se mueven estos cartílagos costales, que es súper interesante. Porque se mueven de una manera en un extremo, de otra manera en otro extremo, y en el medio también se mueve de otra manera. Bien. Y después, por último, las articulaciones del esternón entre sí. Esto creo que lo saqué de Testut, donde dice que la parte esternal superior, es decir, la parte que une el manubrio esternal con el cuerpo, es una anfiartrosis, o también la denomina una diartroanfiartrosis. Y la esternal inferior, que sería la unión del cuerpo del esternón con el apéndice cifoide, sería una sinsarcosis. Después, cuando vamos envejeciendo, igualmente estas articulaciones se osifican. Bien, acá comenzamos un poco con osteocinemática. Y acá vamos a ver, nada de otro mundo, pero acá lo que quería que vean era esto, que la rotación axial, el cuadrito verde que ustedes tienen ahí, es un poco mayor a la de las lumbares, que ya dijimos que las lumbares eran de 5 grados, acá son de 35 grados, la rotación es de 35 grados, y ahí tienen referencia del eje que pasa por el centro de los cuerpos vertebrales torácicos. Acá, chicos, hasta podemos discutir algunas cosas. Fíjense el cuadradito que está ahí, rojo, verde o el color que sea, porque nosotros los hombres siempre nos equivocamos de colores porque no sabemos, o es rojo o es violeta y no sabemos los colores intermedios. Entonces, ¿qué podemos discutir qué creen que podemos discutir de ese cuadrito? A ver, piensen, miren y piensen. En casa también. El rango de movimiento ni hablar, porque se acuerdan que ya dijimos que dependiendo de las personas. Pero, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Priscila. Priscila, participás vos cuando estás en tu casa también. Bueno, muy bien. Priscila acá dice que lo que podemos discutir es el tema del balanceo. Muy bien. Sí, Muy bien, muy bien, bien, Sofi. A ver, Priscila, ¿por qué? Muy bien. Se puede discutir por el tema de la rotación automática. ¿Se acuerdan cuando vimos raquis en conjunto? Que a la inclinación lateral había una rotación automática de los cuerpos. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado contrario a la inclinación. Hacia el lado contrario a la inclinación. Muy bien, muy bien. Sí, es que por ahí contestaban antes acá en clase que en casa, así que... Pero bueno, si en casa estaban acertados también, y si no está mal. Bien, entonces, pero bueno, eso es un punto que
que tal vez es a discutir, podríamos decir que podría ser un balanceo impuro, ¿está? Pero cuando nombramos por ahí la inflexión lateral como tal y pura, analizándolo en este sentido, podemos decir que, bueno, es un balanceo puro. Pero esta justificación que acaban de hacer está muy bien en el hipotético caso que ustedes digan que, bueno, que consideran que es un balanceo impuro por esta rotación automática de los cuerpos. Está muy bien. Pero es como hablamos hace un ratito con Adriana, está bueno ponerlos a pensar un poco también, ¿sí? Y que la biomecánica sea un poco más dinámica y pensada desde el movimiento y no tanto de lo que yo estoy estudiando del libro constantemente, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tienen toda la planimetría. Obviamente la flexoextensión en un eje frontal, en un plano sagital. Los movimientos de inflexión lateral, eje sagital y plano frontal. Y la planimetría para las rotaciones, eje vertical y plano horizontal. Recuerden que en la osteocinemática todo lo que corresponde a las rotaciones son, ¿qué son? Giros, muy bien. Los otros dos ejes no está claro en absolutamente ningún libro. No hay un libro que te diga, che, mira, el eje de flexoextensión o la inclinación lateral pasa por acá. O por lo menos yo no lo encontré todavía. ¿Está? Por eso no se los puse tampoco. Bien, y acá empezamos un poquito con la artrocinemática. Fíjense que en la extensión hay un deslizamiento hacia inferior, o sea, hacia atrás del cuerpo vertebral, en donde, perdón, hay una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral y un deslizamiento hacia inferior de las apófisis articulares. Y acá lo que primero vamos a tener es que la detención de este movimiento, o sea, tal vez el enfield que vamos a encontrar principalmente sea un enfield duro, donde choca las apófisis articulares, ¿sí? Y también choca las espinosas de dos vértebras, ¿sí? Ahí se ve bien en la imagen de Capanghi, que es la imagen de abajo, cómo señala la extensión, las flechitas azules, que es la flechita número 1 y la número 2, cómo está ese contacto óseo. ¿Y quién se tensaría en este movimiento de extensión? Bien, el ligamento longitudinal anterior o también ligamento común vertebral anterior. Y se distienden todos los otros. En la flexión pasa lo contrario. En la flexión, ¿qué hay entonces? Si hay un deslizamiento hacia abajo de las apófisis articulares, ¿ahora qué hay? Un deslizamiento hacia arriba de las apófisis articulares. Y esto sí, acaba de ver más bien un enfield de qué tipo. Firme, muy bien. Firme o elástico. ¿Por quién? ¿Quién se va a tensar? Bueno, están ahí. Todos los ligamentos posteriores. ¿Y quién se va a distender? El ligamento longitudinal anterior. Y si vamos a hablar de lo que es núcleo pulposo, en una extensión, ¿hacia dónde creen que se dirigiría el núcleo pulposo? Hacia adelante. Y una flexión hacia atrás, hacia posterior. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba ese mecanismo por el que el núcleo pulposo pasó una flexión volvía hacia el medio? Muy bien, el mecanismo de autoestabilidad. Bárbaro. En la inflexión lateral, chicos, va a pasar lo que pasa, de un lado va a pasar lo que pasa a la flexión y del otro lado va a pasar básicamente lo que pasa a la extensión. Si yo hago una inclinación izquierda, las carillas articuladas al lado izquierdo, es decir, de la concavidad a la convexidad. De la concavidad, de la concavidad. ¿Qué va a pasar con ese lado? Con las carillas articulares. Se van a deslizar hacia inferior y las carillas articulares del otro lado se van a deslizar hacia arriba, muy bien, hacia superior. Es decir, y del lado de la concavidad, ¿qué va a haber? ¿Un tope de qué tipo? Bien, de tipo óseo, y del otro lado, firme, elástico o ligamentoso. Muy bien. Y la rotación axial, bueno, que ya la venimos describiendo, dijimos que era de 35 grados, y ahí en Capanghi está bien referenciado por donde pasa el centro de movimiento, que es bien sobre el cuerpo. Recuerden que en las lumbares era bien a nivel de la base de las espinosas, ¿sí? Acá cambia. Y acá lo que hay son deslizamientos al lado contrario a la rotación de las carillas articulares. Bien, y obviamente que, como les decía a modo introductorio cuando arrancamos hoy, que todo lo que tiene que ver con los movimientos del raquidorsal va a estar influenciado por todo lo que tiene que ver con las parrillas costales, es decir, las costillas, los cartílagos costales y el esternón, y por eso también hay que estudiarlos.
y comenzamos a ver qué pasa en los movimientos mismos. Después vamos a ver qué pasa en la inspiración y a la expiración, pero ahora vamos a ver qué pasa con los movimientos, es decir, los movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y también los movimientos de rotación. Fíjense en la figurita número 9, ahí la de arriba, eso es lo que está pasando en una flexión. ¿Qué pasa? Se abren absolutamente todos los ángulos. Costorraquídeo, esternocostal superior e inferior y el condrocostal. Y en la extensión pasa todo lo contrario, se van a cerrar. Fíjense lo que pasa en la inflexión lateral, al lado de la concavidad, perdón, del lado de la convexidad, el tórax, ¿qué va a hacer? Si hago esto, miren hacia dónde se va el tórax. ¿Se va hacia arriba o hacia abajo? De la convexidad, se va hacia arriba, se eleva. Se dilatan los espacios intercostales, ¿qué pasa de este lado? Se abren, ¿sí? Se abren los espacios intercostales. Y ahí tienen, que es el numerito número 7 que ustedes ven ahí abajo, la figura de abajo, que el ángulo condrocostal tiende a abrirse, es decir, el de la décima costilla. Bien, del lado de la concavidad va a pasar todo lo contrario. En la rotación es un poquito más para analizarlo, pero si yo, vamos a suponer, ahí esa imagen que ustedes están viendo, esa vertebrita está rotando hacia el lado derecho y arrastra todo lo que es esternón y costilla hacia el lado derecho. Pero fíjense qué pasa con las distintas concavidades. Eso es una vista de arriba, de todo lo que es hacia el raquis dorsal. El número 1 es lo que se denomina la concavidad costal, y fíjense cómo aumenta esa imagen que ustedes tendrían por debajo más marrón, vamos a llamar marrón a lo de abajo y más amarillenta a lo de arriba. Fíjense en la posición en la que estaba, lo amarillo es la posición final después de la rotación, esa concavidad se aumenta. Y lo que pasa de ese mismo lado, es decir, del lado de la rotación al lado derecho, fíjense cómo disminuye. La parte más marroncita antes estaba más afuera y ahora la amarilla quedó más adentro, ¿sí? Y después, con respecto al lado opuesto de la rotación, pasa lo contrario, es decir, disminuye del lado de la concavidad costal y hay una acentuación de la concavidad del lado, de la parte condrocostal del lado contrario. ¿Se entiende eso o no? Son movimientos mínimos. ¿Y se puede entender o no? Con esa imagen. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿No se entiende? Bueno, vamos de vuelta. Yo creo que lo que queda más claro es ese numerito número 1. Eso sería la concavidad, primero, costal o condrocostal. Costal. Primero de saber eso. Esa es la concavidad costal. Entonces, si yo tenía algo acá y roté hacia la derecha, hizo esto, se agrandó esa concavidad. ¿Sí? Se acentuó la concavidad. Si ustedes van al numerito número 3, ¿qué sería? Eso sería costal o condrocostal. Bien, eso sería condrocostal. Fíjense que de ese lado aumenta, ¿sí? Aumenta esa concavidad. Lo que va a disminuir es lo que está básicamente, perdón, sí, va a acentuarse. A ver si está bien eso, ¿está mal? No, está bien, está bien, está bien. Exactamente, lo de las diagonales hacen, los de las diagonales hacen lo mismo, es decir, el 1 y el 3, ¿qué hacen? Van a acentuar la concavidad. El 1 va a acentuar la concavidad costal y el 3 va a acentuar la concavidad condrocostal. Y los otros la van a disminuir. Eso en realidad, chicos, yo creo que lo que veo en los resúmenes que a veces me muestran ustedes, eh, para mí, y una de las formas de estudiar cuando estudié en Capangi es intentando analizar las imágenes, porque básicamente Capangi de un lado tiene un texto y del otro lado te explica en imágenes ese texto. Entonces, una de las formas a veces de estudiar es analizar las imágenes y después irse al texto. Está bien, al texto lo puedo leer una vez, después me voy a interpretar la imagen. Interpreto, hago mi interpretación de la imagen y después me voy a leer de vuelta al texto a ver si lo que yo interpreté está bien o está mal. Eso también es una buena forma de estudiar Capangi, ¿está? Porque lo que yo veo en los resúmenes de ustedes es que es toda una cuestión teórica y no hay imágenes, ¿sí? Pero básicamente las imágenes en biomecánica sirven muchísimo. Bien, vamos con un tema que se les complica bastante.
pero vamos a intentar entenderlo. ¿Qué es el movimiento de las costillas en torno a las articulaciones costovertebrales? Es decir, ¿cómo se mueven las costillas cuando yo básicamente inspiro? ¿Cómo se mueven las costillas superiores? ¿Cómo se mueven las costillas medias? ¿Y cómo se mueven las costillas inferiores? Ahora, no sé por qué se complican tanto, pero bueno, vamos a intentar que entiendan esto. Las costillas superiores, chicos, superiores, para que ustedes vayan sabiendo, se van a mover en lo que se llama palanca de bomba. Es decir, se van a mover así. ¿Me siguen o no? Y para que se muevan así, es decir, acá tengo esta costilla y se mueve así. Las superiores. Para que se muevan así, ¿dónde tiene que estar el eje? Pero tiene que estar así, tiene que estar así. ¿Cómo? Sin miedo, para que algo se mueva así. Muy bien, el eje tiene que estar acá. ¿Sí? Entonces, el eje es más bien, el eje de movimiento, las costillas superiores, más bien frontal, que es lo que dice ahí arriba. Fíjense que es como medio oblicuo esa flechita verde que está ahí que ustedes ven. ¿Sí? No es frontal, frontal del todo. ¿La ven? No es que está así recta. Está un poquito oblicua, pero si ustedes ven, en comparación a la roja, ¿está más en un plano frontal o no? Sí, sí. Sin embargo, las costillas más inferiores se mueven en lo que se llama como asa de balde, o la asa de balde o la manija del balde. ¿Sí? ¿Cómo se mueve la manija del balde? ¿Así o no? Entonces las costillas inferiores se van a mover así. Las superiores se van a mover así, hacia arriba y hacia abajo, y las costillas inferiores se van a mover más bien como en sentido lateral. Y para que se muevan en este sentido lateral, bueno, no vale el ejemplo porque esta es una costilla más bien superior, para que se muevan en este sentido, el eje va a ser como, está ahí igualmente, ¿no? Más bien en un plano sagital, para las costillas inferiores. Bien, entonces, analicemos la figura 17, es decir, yo no les voy a contar qué está haciendo la figura 17, díganmelo ustedes, desde esa vista. ¿Hacia dónde se está yendo esa costilla? Hacia arriba. ¿Sería la imagen, la 17, de una costilla superior o una inferior? ¿Inferior por qué? ¿O superior por qué? No se guíen por el eje. Guíense por eso siempre les digo que, siempre les digo, no, bueno, hoy les digo particularmente que a veces hay que analizar las imágenes en Capanche. Miren la variación de ida. Chicos, las costillas superiores cuando se mueven, ¿en qué plano dijimos? Frontal, es decir, que se van a mover como que dijimos que era parecido a una palanca de bomba. Van a aumentar sobre todo el diámetro anteroposterior, este diámetro acá. ¿Y qué está haciendo la figura? ¿Aumentando ese diámetro o disminuyéndolo? Aumentándolo. La figura 17 es la que está abajo. ¿Tá? La que está abajo. Y fíjense cómo pasa de I a A. Es decir, se adelanta esa punta de ese color marroncito que tenía el amarillo, ¿se adelantó o no? ¿Sí? ¿Se adelantó o no? Mira dónde estaba. Estaba acá y pasó acá. ¿Se adelantó o no? Y si se adelantó, ¿qué diámetro aumentó? El anterior posterior. Fíjense en la figura 16. Es una verdurita que evidentemente se está moviendo en este sentido. Es decir, una costilla inferior. ¿En qué eje se movía? En un eje sagital. Y esas costillas inferiores al moverse aumentan el diámetro transversal del tórax. Y fíjense cómo pasa esa costilla más marroncita a esa costilla más amarillita que hizo. Se abrió más. Es decir, de esta posición pasó a esta. Si de acá pasó acá, este diámetro se aumenta o no? Se aumenta.
¿Siguen o no? Bien, ahí tienen lo que les decía el ejemplo. Muy bien. Y ahora, si la imagen, me dicen, ¿cómo se mueven las costillas inferiores? En asa de balde. Muy bien, las costillas inferiores se mueven en asa de balde. Bien, si es en asa de balde, ustedes se imaginan una manija de balde, que la manija de balde se mueve así. Entonces, si ustedes agarran, suponen sus manos las costillas inferiores y lo mueven así. ¿Qué diámetro aumenta eso? El diámetro transversal. ¿Y en qué eje se mueve? Sagital, muy bien. ¿Y las costillas superiores, cómo se mueven? Como palanca de bomba. Bien. ¿Sobre qué eje? Sobre un eje frontal. ¿Y qué diámetro aumentan sobre todo? El anteroposterior, muy bien. El movimiento de las costillas medias es como un movimiento combinado, los dos, ¿sí? Es como un movimiento mixto que hace. ¿Por qué? Ahora vamos a ver los movimientos del esternón. ¿O por qué le decías vos? No entiendo tu pregunta. Así. Ajá. Entonces, ¿qué hace esto? Atrás tomaría punto fijo. ¿Por qué? Después vamos a ver miocinética y te vas a dar cuenta. De todas maneras, chicos, lo que es la inspiración, hay un solo músculo que por sí solo aumenta los 3 diámetros. Porque acá lo que vimos es un aumento de ¿cuántos diámetros? ¿De 2 o de 3? De 2. Vimos el aumento de un diámetro anteroposterior y un aumento del diámetro transversal. Pero después vamos a ver la acción del diafragma, que en realidad cuando yo tomo aire, el diafragma es como una cúpula, que esa cúpula se aplana y baja, y el hecho del diafragma bajar, si tengo un diafragma acá así, y el diafragma se baja, este diámetro se aumenta o se disminuye. Se aumenta, también aumenta el diámetro vertical. Bien, acá otro ejemplo básicamente de lo que pasa con los movimientos de los cartílagos en cuanto en la parte lateral y la parte frontal. Deténganse a ver esta imagen también, es bastante parecida a la que vimos recién de la figura 16 y la figura 17. Fíjense que, a ver, vamos a evaluarla acá. Fíjense cómo, si ustedes ven la I, no I prima, I. ¿La ven a la I? Es bastante chiquitita para verla acá. Fíjense donde estaba la primera rayita de la I y donde está la segunda rayita de la I. Ahí está la rayita de la I y la segunda está más corrida para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que aumentó qué diámetro ahí. El transversal. Bien. Acá lo que muestra la A' es una costilla que es como se movió en asa de balde, ¿qué hizo? Subió o bajó. Subió. Bien, y en la parte anterior muestra básicamente la unión costocondral como varía de lugar también. ¿Sí? Chumeen esa imagen en su casa después. Bueno, y con respecto a lo que es el esternón en una inspiración, ¿qué pasa? Fíjense de aquel lado allá, la figura 19. Sube, baja. Asciende el esternón. ¿Y qué pasa con el cartílago costal? Estaba más bien oblicuo y ahora ¿qué pasó? Se horizontalizó. ¿Sí o no? Estaba acá, estaba oblicuo acá. Cuando tomé aire, ¿qué hizo? Se horizontalizó. ¿Sí? Bueno, acá también un poco lo que pasa durante la inspiración con los distintos ángulos del tórax. Recuerden que hay una diferencia, chicos, y esto no se confundan. Lo que vimos con los ángulos torácicos anteriores eran de qué movimientos. Esto. Esto es de la flexión, la extensión, sobre todo. Esto es de la inspiración. ¿Ah? No se confundan eso. En un parcial lean bien. Bien, acá tenemos distintos ejemplos de ángulos. Y lo que acá se puede ver es, si ustedes se ponen a pensar en esta imagen, ¿dónde estaría el punto fijo? Acá un poco la pregunta que me hacías vos.
¿Dónde estaría el punto fijo, chicos? O piensen, ¿dónde estaría el punto fijo? ¿Dónde estaría la fuerza? ¿Dónde estaría la resistencia? En el X, ¿qué estaría? El punto fijo. Muy bien. ¿La resistencia o la fuerza? ¿A dónde? Bien, toda esa parte. ¿La fuerza dónde está ubicada? Ubica la fuerza primero. Ahí te la muestra con una flecha celeste en realidad, pero serían como la flecha celeste te estaría indicando como una musculatura accesoria de la inspiración. Pero en realidad la fuerza estaría en el medio, ¿o no? Si ustedes colocan al diafragma, vamos a suponer, en esta imagen, ¿dónde lo colocarían? Entre la columna y el esternón, ¿no? Aproximadamente, estaría en el medio. ¿Y toda la resistencia qué sería? Toda la parte del esternón y la parte del condral, digamos, de la parrilla costal. Entonces, se podría comparar a la inspiración con una palanca de qué género. ¿Cómo? De tercer género, muy bien. Bueno, esto básicamente es como un esquema que ustedes tienen que analizar. Si yo inspiro, qué ángulo se abre, qué ángulo se cierra, se sientan y lo miran tranquilo en su casa. Acá está lo que le decía de los movimientos elásticos de los cartílagos costales. Chicos, cuando yo tomo aire, los cartílagos costales hacen como una especie de torsión, que sería como esa flechita celeste que tiene la T en la figura 62. Es decir, yo tomo aire y los cartílagos costales en su parte medial hacen como una torsión, ¿sí? Se tuercen. Entonces, después, en la expiración, ahí lo que hizo fue acumular energía y el solo hecho de esa tensión, soltarla, vuelven a su lugar de forma pasiva durante la expiración. ¿Se entendió? Cuando yo tomo aire en su parte media, eso funciona como una torsión, tomo aire, tomo aire, tomo aire, se torsiona, después cuando largo el aire, vuelven de forma pasiva a su posición inicial. ¿Sí? Con respecto a la articulación artróide, ¿cuál era la artroide ahí? ¿Cuál era la artroide y cuál era una sincondrosis? Sincondrosis, ¿cuál? La sincondrosis condrocostal. La condrocostal es una sincondrosis. Esa parte va a permitir movimientos de lateralidad y movimientos verticales. Y las artroides, que sería la condrosternal, va a permitir solamente movimientos en su verticalidad. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta acá es cómo funcionan los cartílagos costales en cuanto a esto, a la torsión. Es decir, cuando tomo aire, el cartílago se torsiona y cuando largo el aire, esa misma torsión lo que hizo fue acumular energía y volvió de forma pasiva a la misma posición en la que estaba. Acá tenemos un poco de lo que tiene que ver con la miocinética. Si bien el diafragma solo tendría que actuar durante, durante la inspiración, Capangelo lo divide en 4 grupos. El primer grupo que es los músculos principales de la inspiración, que está compuesto por el diafragma, los intercostales externos. Ahora podemos ver lo que se llama el esquema de Amberger, que muestra cómo funcionan, cuál es el funcionamiento de los intercostales externos y los intercostales internos. Y los músculos elevadores de la costilla, que acá no están en esta imagen, pero que después lo vamos a ver en qué dirección están y van a ver que es un inspirador. Después tenemos el segundo grupo, que son los accesorios de la inspiración. Y acá a ver si alguien me puede contestar, porque por ejemplo, el escaleno, ¿dónde se inserta? Los escalenos. En las primeras 2 costillas. Entonces, si elevan esas primeras 2 costillas, para que eleven esas primeras 2 costillas, ¿dónde tienen que tomar punto fijo? Bien, en las cervicales, en esa inserción de las que tienen las apófisis transversas, toman punto fijo ahí para poder elevar esas costillas. Y recuerden que cuando se elevan esas costillas estoy en inspiración, por eso es un accesorio de la inspiración. Después hay otros como el ECOM, el pectoral mayor. ¿Dónde tendría que tomar punto fijo el pectoral mayor? Si toma punto fijo las costillas,
¿qué pasa? Provocaría esa aducción de hombros, esa rotación interna también. Entonces tiene que tomar punto fijo en dónde. Bueno, ahí está. Bien, una de las fibras que tiene el pectoral mayor es en la clavícula, puede tomar punto fijo en la clavícula y elevar las costillas donde se inserta, ¿o no? El pectoral menor, ¿dónde debería tomar punto fijo? En la apófisis coracoides, muy bien, para elevar las costillas. Bueno, y así con los otros. El serrato anterior, el dorsal ancho. El dorsal ancho, hace un ratito hablaba con Adriana y le contaba esto de que por ahí también el dorsal ancho puede ser un accesorio de la expiración o no. Porque acá Capanchi te dice que si hay una persona con brazo abducido, toma punto fijo en la inserción en el húmero y lo que hace es, llevaría en este caso las costillas hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Por eso está como un accesorio de la inspiración. Ahora, ¿podría ser un accesorio de la expiración o no? No piensen como contracción, piensen como dónde debería tomar punto fijo. Por eso a veces hay que conocer las inserciones musculares también, no solamente para saberle porque nosotros queramos romper las guindas, sino porque depende de donde toma punto fijo se puede comportar de otra manera. ¿Dónde se inserta? ¿Se inserta en parte de la cresta del ilíaco o no? ¿El dorsal ancho? ¿Y en el sacro? ¿Y en la columna lumbar? ¿Cómo? Bueno, ahí vamos a llegar ahora, por eso quiero llevar. ¿Qué pasa si tomo punto fijo en la columna lumbar, por ejemplo? Recuerden que de ahí se va hacia esas últimas costillas, ¿o no? Bien, pero ¿qué pasa si entonces ahora yo tomo punto fijo en la columna y me inserto con las costillas? Si tomo punto fijo acá, ¿me puede arrastrar esta costilla hacia abajo o no? Sí, entonces sería un accesorio de que la expiración o la inspiración. De la expiración, ¿está? Entonces muchas veces haciéndolo pensar y discutiendo estas cosas como ustedes tendrían que pensar la biomecánica. ¿Ah? La biomecánica a veces hasta parece, no sé si hasta parece, calculo que es lo contrario de lo que ustedes piensan que va a ser el cuerpo. A veces dicen, no, tiene que hacer esta acción, y usted dice, ¿y por qué hace esta otra? Es muy probable que le pase eso estudiando biomecánica. Es muy probable. Bien, ahí tenemos, y bueno, el tercer grupo, que son los principales de la inspiración, que son los intercostales internos. Ahora vamos a ver con lo que le dije, con el esquema de Amberger. Y un par de músculos accesorios de la aspiración, que son básicamente los músculos abdominales. Oblicuos mayor y menor, los rectos, algunos músculos de la región terracolumbar por la porción inferior del ilio costal torácico, dorsal largo, serrato menor y cuadrado lumbar. No sé, a ver, analicemos el cuadrado lumbar. ¿Cómo hace para bajar las costillas? Si estamos hablando de una expiración. ¿Por la inserción dónde? Muy bien. Entonces, recuerden primeramente que el cuadrado lumbar tiene ¿cuántos tipos de fibras? 3, ¿no? Entonces, yo le digo, chicos, díganme, a ver, piensen en una de las fibras del cuadrado lumbar y cómo podría ser un músculo accesorio de la expiración. Bueno, ahí va. Si toma punto fijo la cresta ilíaca. Entonces hay fibras que van de la cresta ilíaca a dónde? A las últimas costillas, bien, porque después recuerden que van desde la cresta ilíaca a las transversas y desde las costillas a las transversas lumbares. Pero también tenemos este par de fibras que van desde la cresta ilíaca a la costilla. Entonces, si van de la cresta ilíaca a la costilla y toman punto fijo la cresta ilíaca, ¿qué van a hacer? Van a descender esas últimas costillas, por ende va a ser un músculo accesorio de la expiración. Y así se tiene que pensar cuando estudian estos músculos, no estudien de memoria. ¿Está? Está bien, a veces a algunos les resulta fácil, pero no están aplicando la biomecánica, porque biomecánica es esto, pensar cómo ese músculo llega a ser inspirador o cómo ese músculo llega a ser inspirador. Y así también ustedes tienen fundamento para defender lo que están diciendo, porque si el fundamento de ustedes lo leí el libro, los libros tienen miles de errores también, chicos. ¿Sí o no? Bueno, sí, hay que estudiar biomecánica, pensando en la inserción muscular y a partir de eso, ¿qué acción realizan? Que básicamente es la biomecánica, ¿tá? No de memoria. Recuerden que, bueno, también muchas de las cosas a veces las estudiamos en cadena cinética abierta, como se los dije el primer día, y por ahí en cadena cinética cerrada la acción cambia.
o depende de dónde también tomo punto fijo, cambia. Bien, esto es lo que le decía. Ahí también lo que se está viendo es este musculito que no estaba, que es el elevador de la costilla, ahí está señalado como S, y fíjense que va de una transversa superior a la vértebra, perdón, a la costilla que está por debajo. ¿Lo ven ahí o no? Sería este. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que va a hacer con esa costilla? ¿La va a elevar o la va a bajar? La va a elevar, también, el nombre lo usa también, ¿no? Elevador de la costilla. Ahora, si sería vamos a suponer, un depresor de la costilla, ¿hacia dónde creen ustedes que tendría que ir? No pasa, no existe. Tendría que ir desde esa transversa, ¿a dónde? A la costilla de arriba. ¿Se entiende? Eso es de mecánica, sí tienen que pensar. Como el elevador de la costilla va de esa transversa a la costilla que está por debajo. Cuando se contrae, eleva esa costilla. Bien, chicos, esto, el esquema de Merger lo tiene que empezar así, miren. Este punto O' que ven en celeste sería como la columna vertebral. ¿Está? Y esta parte B1 a 1 sería ¿qué? El esternón. Y lo que las flechitas que unirían la costilla con la columna con el esternón, ¿qué serían? Las costillas. Acá lo que te está indicando el esquema de Amberger es la dirección de los músculos intercostales y cómo funciona. Entonces, acá te señala la O de intercostal externo y acá de este lado la I de intercostal interno. Entonces, la gran diagonal, ¿por qué? Porque es esta, la gran diagonal. Si esto se contrae así, ¿qué hace? Ese rectángulo, ese paralelogramo. ¿Sube o baja? Sube, es decir, las costillas, ¿qué hacen entonces? Se elevan. Por eso, acá lo que explica es ese funcionamiento de los intercostales externos, es decir, pasan de esta posición B1 a 1 a esta posición B2 a 2. Básicamente te explica por qué el intercostal externo ahí eleva las costillas. Nada más que eso, el esquema de Amberger. Y en el otro gráfico, en el otro esquema que tenemos al lado, indicaría la dirección de la fibra de los intercostales internos y cómo actúan descendiendo esa costilla. Es decir, de esa posición A1 B1 a la posición inicial A2 B2. ¿Entendió o no? Eso explica el esquema de Amberger. Y estudiarlo. Porque se pregunta. Entonces, lo celeste que era. Muy bien, la columna. Bueno, y acá tenemos otro musculito, que por ahí no se estudia mucho. Esto es como el músculo transverso aductora, que es un músculo aspirador. Esto sería como que si yo... No, esto no es como que si yo me localizaría adentro de las costillas de una persona. ¿Sí? Y lo estoy mirando de adentro. Entonces, si imagínense que acá esta persona me ve, lo estoy mirando desde el lado de la columna, estoy mirando la parte interna del tórax. ¿Qué hace este musculito que se inserta en el esternón y en los cartílagos costales? Asciende o desciende las costillas. Desciende, y al descender la costilla es un músculo aspirador. Bien. Y esto es un tema que a mí me gusta mucho, que es no solamente las inserciones del diafragma, sino las eternas relaciones que tiene el diafragma. Yo para que ustedes lo entiendan, súper básico. Le voy a dar algunas otras cositas, pero que no tienen que saber. Esto sí. Pero el diafragma, chicos, ¿por qué se llama diafragma? ¿Alguien sabe? Muy bien, porque separa dos cavidades. Muy bien, porque separa dos cavidades. El diafragma, chicos, tiene inserción en el apéndice sifoides, en las últimas 6 costillas, en lo demás. Perdón, ¿de dónde nacen primero? De esa capa poneurótica que se llama ¿cómo? El centro frénico. Muy bien. Después tiene fibras musculares que van a ir al apéndice sifoide, a las últimas 6 costillas y a dónde más. ¿Cómo? Bien, y a las vértebras lumbares. Están ahí. En las vértebras lumbares, chicos, van a formar pilares. ¿Sí? Generalmente, chicos, el pilar derecho tiene una inserción más baja que el pilar izquierdo.
A veces el pilar izquierdo llega, perdón, el pilar derecho llega hasta L3 y hasta a veces nos encontramos que llegan hasta L4. Y siempre el pilar izquierdo va a llegar menos. Es decir, si el pilar derecho tal vez llegó a L3, el pilar izquierdo va a llegar a L2. ¿Sí? Si llega a L4, va a llegar a L3 el izquierdo. Pero acá hay otra cosa importante, que son las arcadas. Desde ese pilar, que sería, vamos a suponer, este acá, ese es un pilar, o este acá es un pilar, ¿sí? Fíjense que se forma esa arcadita. ¿La ven ahí o no? Y acá se forma otra arcada. Acá se ve mejor. Se forma una arcada ahí y otra arcada acá. ¿La ven? Bien. Esa arcada, llamémosle, acá se ve mejor, acá no están los músculos que yo les voy a nombrar ahora. Ahí se ve una arcada y ahí se ve otra arcada. Generalmente sale desde el pilar del lado correspondiente a la transversa de L1, el pilar medial. Y va a prestar pasaje, no, pero no solamente un pasaje, sino también una inserción a qué músculo. Sí, fuerte, muy bien. O dijeron cualquier cosa. ¿Qué dijeron por ahí? Decilo. Si te equivocas, no importa. El psoas, muy bien, el psoas. El psoas. Este musculazo que ustedes ven acá es el psoas. Entonces, el psoas tiene íntima relación con el diafragma. ¿Ah? Sí, ¿Puede señalar con el cursor? sí. Bien, las arcadas que yo les estoy mencionando son esta arcada ahí, medial, y esta arcada lateral. De este lado las tengo de vuelta. Arcada medial y arcada lateral. La arcada ¿Ustedes medial. ven que se mueve el mouse ahí? No, Y no si no, se ve. chicos, estudian anatomía, básicamente. No, sí, pero era porque no se veía el mouse. Solamente por eso quería avisar. Bueno, bien, esa arcada medial, chicos, presta inserción al psoas. Y la arcada lateral va a ir desde la transversa del 1 al vértice de la última costilla. ¿Y qué musculito lo tienen por ahí? El que hablamos recién, el cuadrado lumbar. Es decir, el diafragma no solamente va a tener relación con el psoas, sino que también va a tener relación con el cuadrado lumbar. Y acá estábamos lo que hablamos antes, del tema de los orificios, cuando arrancamos, que a modo introductorio que hablamos del diafragma, que tienen este orificio que ven ahí como más grande. ¿Quién pasa por ese orificio? Fíjense que está corrido más bien hacia la derecha, ¿o no? ¿Sí? ¿Quién pasa por ese orificio? Muy bien, por ese orificio pasa la vena cava. ¿Con qué nervio? Muy bien, con el nervio frénico, que le va a dar acción a quién? Al diafragma. Muy bien. ¿Qué pasa por el otro que está acá? Por ese orificio que está ahí, ¿quién pasa? El esófago, muy bien. El esófago, ¿con qué nervio? Importantísimo también. Muy bien, con el vago o neumogástrico, muy importante. Y por último, el bien pegado de la columna, ¿quién pasa acá? La aorta. Bien. A su vez, chicos, ¿qué es esto lo que yo le quería comentar? Las relaciones del diafragma. Esto acá, lo que yo voy a decir ahora, hagan de cuenta que no se los dije, solamente para que ustedes vayan estableciendo relaciones. El diafragma, el lado derecho por debajo, ¿quién está? ¿Qué víscera está? El hígado, muy bien. Está el hígado. Pero no es que el hígado está flotando ahí. El hígado ahí está unido al diafragma. Y está unido por tres ligamentos. El ligamento triangular derecho, ligamento triangular izquierdo y ligamento coronoideo. Es decir, que la movilidad del diafragma va a condicionar la movilidad del hígado o no. Sí, pero no solo por los ligamentos, chicos, sino que recuerden que el diafragma es una cúpula, que cuando esa cúpula se contrae, ¿qué hace? ¿Baja o sube el diafragma en inspiración? Baja. Esa cúpula baja. ¿Tá? Entonces, al bajar, ¿qué pasa con el hígado? Baja. ¿Sí? Después, con el estómago hay otros ligamentos más. Con el vaso tiene otros ligamentos más. Con el riñón hay ligamentos que se unen al diafragma. Entonces el diafragma tiene infinidades de relaciones, chicos. Infinidades. Ni hablar si le hablo de toda la cuestión venosa, porque el diafragma es un músculo y el diafragma se puede tensar o no.
¿sí? Se puede tensar el diafragma. Imagínense qué pasa cuando yo corro mucho. ¿Cómo se mueve el diafragma? ¿Cortito o amplio? Cortito, cortito. Imagínense una persona súper estresada que se esté moviendo así cortito. Por ejemplo, cuando ustedes estudian. ¿Se puede llegar el diafragma a provocar cierta tensión? ¿Puede llegar a comprimir estos vasos que yo les estoy mencionando? ¿Puede llegar a provocar una alteración circulatoria? Sí, sí, pero bueno, eso ya es mucho más avanzado. Bien, ahora sepan que el diafragma cuando se contrae es un músculo principal de la inspiración, que es una cúpula y que cuando se desciende está inspirando. Ahora, el diafragma también hay una relación directa con los músculos abdominales, que ahora la vamos a ver. Y si ustedes piensan, los abdominales que dije que eran yo, ¿son expiradores o inspiradores? Expiradores. ¿Y el diafragma qué es? Inspirador. Entonces serían agonistas, antagonistas, ¿qué serían? Antagonistas. Pero a su vez, el diafragma va a necesitar de los músculos abdominales para elevar las costillas inferiores. Es decir, que tiene que haber una sinergia. Muy bien. Bueno, justo. Ahí tienen esto que les decía hoy. Cuando el diafragma desciende, ya el solo hecho de ser una cúpula y descender, ¿qué diámetro aumenta? El vertical. Como estoy inspirando, las costillas superiores se movieron como palanca de bomba. ¿Qué diámetro aumentaron? El anteroposterior. ¿Sobre qué eje? Frontal. Excelente. Muy bien. Entonces ahí ya ha aumentado el diámetro vertical, aumentó el diámetro anteroposterior y me falta un diámetro, que es el transversal. Bien. Pero acá pasa algo para que se aumente ese diámetro transversal. ¿Qué es esto que hablamos recién? Que para elevar las costillas inferiores, el diafragma en cierta manera necesita que los músculos abdominales también se contraigan. Esta sinergia de la que hablamos recién. A mí me inhibe muchísimo el micrófono, les quiero decir, porque si yo no estaría con micrófono estaría haciendo gestos y sería hasta más fácil la clase, pero bueno, tenemos gente en casa. Es más, aquella aula me vendría muy bien porque esa aula tiene el micrófono, no tengo que tener nada a la mano. Bien, entonces, vayan, miren, al cuadrito, al segundo, que ahí es donde explica esto que yo les quiero decir. Porque lo demás es acción del diafragma en inspiración, se contrae y desciende el centro frénico. Recuerden que habíamos dicho que era como un paraguita, el centro frénico está acá en el medio, entonces yo tomo aire y esto desciende. En expiración, se relaja, estaba acá, y hace esto y asciende. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, entonces, ¿qué pasa con la acción de los músculos abdominales? Tanto en inspiración como en expiración. Entonces, fíjense que en inspiración dice, fijan la masa abdominal. Y vamos a analizar ese punto. ¿Por qué tienen que fijar la masa abdominal? La masa abdominal sería como todo el sistema visceral, lo que está adentro, esto que hablábamos, intestinos, hígado, estómago. ¿Qué pasa cuando el diafragma, que es una cúpula, baja? Las vísceras, ¿qué van a hacer? También van a tender a bajar. Entonces lo que tengo que tener es alguien que las contenga. ¿Me siguen hasta ahí? El diafragma baja, las vísceras bajan, pero si yo no tengo nadie que las contenga, las vísceras se caen. ¿Se entienden? Entonces, yo tomo aire, el diafragma baja, las vísceras bajan, yo necesito los músculos abdominales que me generen una cincha para contener toda esa cavidad abdominal. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. A partir de ahí es donde estos músculos abdominales se contrayeron para contener la masa abdominal, es donde el diafragma puede elevar las costillas inferiores. Y acá sí me vas a tener el micrófono, por favor. Lo que dije se entendió hasta ahora, ¿no? Bien. Lo que están esperando ustedes es que cómo el diafragma, hasta qué punto llega para elevar esas costillas inferiores cuando pasa esto. Diafragma, es una cúpula. Miren una cosa. Mis codos son las costillas. ¿Está? Mis dedos son el centro frénico
mis dedos del centro frénico, la palma de mi mano son las fibras musculares. ¿Me siguen? Costillas, palma de la mano, fibras musculares y mis dedos del centro frénico. ¿Está bien o no? ¿Estoy bien posicionado ahí o no? No hice una inspiración todavía. ¿Estoy bien posicionado o no? Es una cúpula. Así, tiene forma de cúpula, el diafragma. Entonces, cuando tomo aire, el centro frénico comienza a descender. Entonces, ¿qué tiene que descender ahí? ¿Mis dedos o mi palma? Los dedos, descienden los dedos. Bien, el centro frénico desciende, es decir, el diafragma se tiende a aplanar o a hacerse más paragüita. Se tiende más a aplanar. Bien, en este momento en el que el centro frénico está bajando, las vísceras, ¿qué pasa? También están bajando. ¿Y quién tiene que contener esas vísceras? La cincha abdominal. Muy bien, entonces todos esos músculos abdominales ahora están contraídos conteniendo esas vísceras. ¿Para qué? Para que este centro frénico que bajó tome punto fijo ahí. Ahora, el centro frénico no se mueve más. ¿Quién se empieza a contraer ahora? Las fibras, la palma de mi mano. Y como se empiezan a contraer la palma de mi mano, en este sentido va a ser hacia allá, ¿no? Van a hacer esto. Fíjense qué pasa con las costillas. Se elevan. Lo vamos a aplicar de vuelta. Gracias. Repete yo. Pero este es la relación antagonismo-sinergia que muchas veces no comprenden qué es lo que pasa. ¿Tá? Que lo estudian así en memoria porque no lo comprenden. Y recuerden, la biomecánica hay que entenderla, no de libro y de forma teórica. ¿Le sirvió? Vamos a explicarlo de vuelta, pero ¿le sirvió esto? Bien. Mi antebrazo, costillas, las fibras musculares, mi palma de la mano, y el centro frénico, mis dedos. ¿Ah? Entonces, cuando tomo aire en inspiración, el centro frénico comienza a bajar, las vísceras comienzan a bajar y esas vísceras tienen que ser sostenidas ¿por quién? Por toda la musculatura abdominal. A partir de que toda la musculatura abdominal no dejó bajar más esas vísceras, por ende no dejó bajar más el centro frénico, quien se empieza a mover, ¿quiénes son? Las fibras musculares. Y que si se contraen esas fibras musculares, me elevan las costillas. ¿Y qué diámetro aumentan cuando se elevan las costillas? ¿Serían más bien inferiores o no? Las costillas inferiores. ¿Qué diámetro aumenta? El transversal. ¿Se entendió? Genial. Y ahí, bueno, movimiento del orificio inferior del tórax. Ahora, si ustedes, yo les pregunto, ¿qué es el orificio inferior del tórax? Ni idea, ¿no? No, no. Bueno, el orificio inferior del tórax sería como, sí, es un orificio que lo forman el apéndice sifoides, los cartílagos coltales, las últimas costillas y la última vértebra dorsal. Es como un redondel. ¿Sí? Entonces, ahora pensemos. Dice, ¿por qué en expiración desciende por la acción de los abdominales? Recuerden, es el apéndice. Muy bien, básicamente por eso. Muy bien. Apéndice sifoides, últimos cartílagos costales y costillas, y última vértebra torácica, que es T12, ¿no? Ese sería como el orificio. Acá lo que se suelen confundir es que, claro, pero si en expiración, el diafragma, ¿qué hace? Sube o baja. Sube. El diafragma sube. Pero las costillas, ese orificio, ¿qué hace? Desciende la costilla en expiración o no. ¿Y quiénes la descienden? Estos musculitos abdominales, ¿sí? Que en realidad son los accesorios principales de la expiración. Accesorios, ¿quiénes eran los principales de la expiración? Los intercostales internos. Recuerden que los dividían en 4 grupos. Los músculos primarios y secundarios de la inspiración o accesorios y los músculos primarios y accesorios de la expiración. ¿Sí o no? Bien, acá
básicamente este dibujito de lo que yo acabo de explicar, por ahí no se interpretan muy bien, pero bueno, ya como para meterlo en el análisis de curvas, este cuadrito que está acá, el de la figura 35, explica esto que usted les acabo de decir, esta relación de antagonismo-sinergia de los músculos abdominales y del diafragma. Fíjense, esta rayita de abajo es el tiempo, es decir, cuando yo inspiro y cuando yo expiro. Y acá, esta que está en vertical es el tono muscular que van teniendo esos músculos en los momentos de inspiración y expiración. Y fíjense que esto de abajo que sería cero, ¿no? Vamos a suponer un tono cero de los músculos. Y fíjense que arranca en inspiración. ¿Por qué el diafragma va para arriba en inspiración? Tiene más tono porque es el músculo que más se contrae, ¿o no? Para hacer una inspiración, ¿sí? Pero fíjense que si bien en rojo lo que ven ahí es el tono de los músculos abdominales. Es decir, va para abajo, pero nunca llega a cero, sí. Fíjense. ¿Llega a cero o no? Si llega a cero sería acá abajo. ¿Llega a cero o no? No, llega hasta ahí. Es decir, siempre hay una contracción, por más, no quiero llamarla mínima, pero siempre hay una contracción abdominal mientras estoy inspirando. ¿Para qué? Para que se provoque esto. Para que el diafragma pueda tomar punto fijo y pueda elevar las costillas inferiores. ¿Se entendió ese gráfico o no? Y en expiración pasa lo contrario. ¿Por qué hay mayor tono de los músculos respiratorios? Porque tienen que, en realidad no, porque tienen que descender las costillas en expiración. Si bien la expiración es pasiva, pero en una expiración forzada por ahí lo necesitas. Ven acá un poco los tipos de respiraciones del hombre, la mujer y el niño. Fíjense cómo las mujeres más bien la respiración es torácica alta, en el hombre más bien es torácica también, pero torácica alta y baja, y en el niño más bien abdominal. ¿Ah? Esto por ahí puede servir para el día de mañana cuando se dediquen a la parte de respi, cuando ven a una persona y bueno, una de las primeras y principales cosas que hay que hacer en respi es observar, a ver cómo la persona está respirando. ¿Sí? Estos son los patrones que se encuentran con mayor frecuencia, no quiere decir que un hombre no tenga una respiración abdominal. Bueno, y ahí lo que dice que con el anciano, generalmente lo que se va provocando con el transcurso de los años es un acuñamiento vertebral anterior de las vértebras dorsales, es decir, nos va llevando cada vez más a esta postura sifótica. Entonces, ¿qué hacen las costillas acá adelante? Se cierran, es como que convergen y cuesta más abrirla en inspiración, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces les cuesta mucho respirar a los más ancianos. Bien. Una de las últimas cosas es el mecanismo de la tos. Se van a ir dando cuenta con el transcurso de los años, y esto ya lo tienen, bueno, en realidad con el transcurso de los años ya lo tienen que ir sabiendo. Tenemos una tosecita así, chiquitita, y nos encajamos un medicamento. ¿Y qué es la tos? ¿Qué es la tos? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, es un mecanismo de defensa. Es decir, el cuerpo se está defendiendo y yo le estoy dando una medicación para no toser más y no tener más ese mecanismo de defensa. Seguramente, yo no conozco mucho de respiratorio, pero acá hay varios que evidentemente toman medicación cuando tienen una tosecita. Entonces, yo no conozco mucho de respiratorio, pero entiendo y sé que hay que ser muy criterioso en el momento de dar una medicación para la tos, saber cuándo darla. Lo mismo le va a pasar el día de mañana cuando también nosotros no recetamos ni nada, pero por ahí ven a gente que se hizo un pequeño esguince de tobillo grado 1, donde hay una inflamación, la inflamación también es un mecanismo de defensa y yo lo estoy cortando con un antiinflamatorio analgésico. A veces hay que ser criterioso, si tiene un pequeño edema, ¿para qué le vas a cortar? ¿Es una respuesta inflamatoria? ¿Es una respuesta donde están llegando células a reparar el tejido? Yo estoy cortando esa llegada de células al tejido. Ahora, si yo tengo una superinflamación con mucho dolor y demás, bueno, ahí posiblemente sí puedo llegar a, el médico, ¿no? Yo no, puede llegar a dar alguna medicación para bajar la inflamación. Pero con la tos, ojo también, chicos, porque es un mecanismo donde el cuerpo está queriendo expulsar una partícula, algo extraño que ingresó al cuerpo. ¿Sí? Bueno, generalmente,
Y todos deberíamos respirar por nariz. Nariz, porque la nariz es quien tiene el medio para humidificar y para filtrar todas esas partículas. Ahora, si pasa que una de esas partículas no pudo ser filtrada y ya pasa a la vía respiratoria, tenemos el mecanismo de la tos para expulsarla, ¿sí? Pero obviamente que se tienen que cumplir un montón de cosas para que este mecanismo ocurra, que tiene que ver no solamente con una parte de estructuras, sino que también tiene que ver desde la musculatura abdominal hasta toda la parte nerviosa también. Y acá están las fases de la tos. Entonces, a ver, ni lo lean. Ni lo lean, no lo lean. Si estás siguiendo el Power, lo estás leyendo, entonces no lo leas. Bueno, nada, no pasa nada, está bien, nada, está bien. Bueno, vayan pensando las tres fases de la tos. Entonces, ¿qué tienen que ver qué tienen que hacer si tengo que pensar las tres fases de la tos? Toser. Y ni hablar que en técnicas van a aprender porque hay personas que lo tienen abolido a este mecanismo y lo tienen que enseñar. Entonces, la primera fase que sería, cuando yo voy a toser, ¿qué hago? Claro, inspiro profundo. Inspiro profundo. ¿La glotis qué pasa? ¿Se cierra o se abre? Se cierra. Tomo aire. Bien, esa es la primera fase. Entonces, una inspiración profunda denominada preparatoria que hace entrar al árbol bronquial en los alveolos la mayor parte del volumen de reserva inspiratorio. De hecho, en ese caso, cuando yo estoy inspirando, claro, puedo arrastrar más esa partícula hacia lo más interno. Por eso yo tengo que toser para poder sacarla. Bien, la segunda fase que hablo. ¿Quién pongo en tensión? Los músculos abdominales. ¿Sí? Los músculos abdominales. Y cuando la glotis, bueno, ahí en realidad es cuando la glotis se cierra. Ahora en una tercera fase, cuando yo contraje todos esos abdominales, que la glotis se habla y yo poder expulsar con fuerza esa partícula. ¿Ah? Esas serían las tres fases del mecanismo de la tos. Si por alguna cuestión hay un cuerpo extraño, ahora no estamos hablando de partículas chiquititas, sino algún cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea, existe esta maniobra que se llama maniobra de Heimlich, que básicamente es colocarse detrás de la persona y comprimir a la altura del epigastrio. ¿Ustedes dieron ya, tuvieron anato-2 o no? ¿Dieron topografía de abdomen? ¿No? Bueno, por eso ahí van a dar cuál es la región del epigastrio, del mesogastrio, del hipogastrio, flanco derecho, izquierdo, fosa ilíaca izquierda, derecha, hipocondrio derecho e izquierdo. Así es como se divide la topografía abdominal. El epigastrio es una zona que está por debajo del apéndice cifoide, básicamente. ¿Ah? Entonces, en esta zona lo que yo hago es, me coloco detrás, como está en esa imagen, de la persona y comprimo en esa zona. Si estoy solo, me atraganté en casa, busco el respaldo de una mesa, una silla, y me lo hago solo. ¿Está? ¿Se entendió o no? Bien, chicos. ¿Preguntas? Acá el dorsal Bray no es muy difícil. Lo que resulta más engorroso es estudiar la parte de movimientos costales y de inspiración-expiración. Eso es por ahí lo que yo suelo ver. Porque está todo el himno con columna y por ahí la parte de la miocinética, de inspiración y demás es donde se les complica. Pero bueno, lo que quedó claro, lo de las costillas, cómo se mueven cada una de ellas o no. ¿Sí? Bien. Eso es importante que sepan. Bueno, chicos, queda poco. Quedan 2 semanas de teóricos, es decir, la semana que viene comienzan con raquis, tienen raquis cervical inferior, la otra raquis cervical superior y